hocico. ¿Qué es eso? Ya estoy grabando, si me lo permites. ¿El perro de Santo Domingo tiene una antorcha en el hocico? ¿Cómo? Pero en mi carro no tiene eso, es el de aquí junto. Rosy, allá arriba, en las cajitas, en los cajones del estudio de allá arriba, hay una cajita donde está la dolorosa. Es una imagen que necesito para enseñársela a Héctor. Es una cajita de fierro y adentro hay unas imágenes, ya sabes a cuál me refiero, ¿no? El perro de Santo Domingo tiene una antorcha en el hocico, pero el perro de San Roque debía llevar un pan, no una antorcha. Tal vez lo hizo por el ritmo de las palabras. Tiene 2 sílabas más que San Roque. Hay que preguntarle al poeta. Espérate, amiga, creo que aquí hay un mensaje. No seas tonta, para López Velarde el fuego es como el pan. El pan viene de un horno en llamas y una hoguera calienta o quema. El pan puede alimentar o envenenar. El perro que lleva la antorcha ilumina y come lumbre. Es la mascota del cielo y el infierno. ¿Todo eso se te ocurrió a ti solita? ¿A quién más? No sabía que fueras tan lista. Un beso es un pan de lumbre. ¿Te quedó claro el perro de San Roque? No, queda mucho más. Es que exactamente en ese simbolismo hay muchas más cosas, ¿no? Pero ahorita te enseño la imagen. Bueno, es que justamente ahorita venimos platicando. Bueno, a ver, empezamos como ves. Pues antes que nada, muchas gracias, querido Arturo Bristain. Gracias a ti, hermanito. Pues va a ser la charla para nosotros, porque de ahí, de alguna manera, yo tomaré, porque son un espacio que valdría mucho la pena que fuera más amplio, pero bueno, ya sabes. Así es, los espacios de pronto en los suplementos son reducidos, pero justo se te acaba de asignar y se te acaba de galardonar con el premio Ramón López Velarde. Es un gustazo para, pues de alguna manera, los que hemos visto que lo has recitado, lo has leído, lo has interpretado y lo has estudiado a profundidad. Muchos hemos llegado a él y hemos tenido interpretaciones valiosísimas de su lecturas de su poesía en el sentido exegético de lectura, y ha sido pues gracias a ti y vamos a una trayectoria. ¿A partir de cuándo empezaste a trabajar a don Ramón López Velarde? Déjame enseñarte. Es curioso, no sé si te había yo enseñado este cuadro. Sí, alguna vez sí. Déjame. Ay, qué maravilla. ¿Qué hice? Claudio, me parece que es Claudio Isaac, el autor de esta linda caricatura de Ramón López Velarde. El soltero es un tigre que traza ochos en el piso de la soledad. Septiembre de 1988, para Arturo. Velardiano antes de que fuese moda, como yo con cariño, Claudio. ¿Es de Claudio Isaac? Es de Claudio Isaac, pero ve el año. 88. Que es cuando nace el poeta.
Exacto. Entonces, El seguramente, centenario. el centenario de su nacimiento. Sí. Estaba yo haciendo algún recital, por eso es que Claudio me- Claudio se sentaba a trabajar Sí, con una hoja y empezaba a dibujar y hacía maravillas, ¿no? sí. Entonces seguramente estábamos platicando y hace ese dibujo porque yo estaba haciendo algo de Velarde. Exacto. Pero eso es 88 y Novedad de la Patria con Luis es 82. Cuando regresamos de la primer gira a Europa y como un homenaje a los fundadores de Poesía en Voz Alta, Luis hace, eh, a partir del poema de Ramón López Velarde de La Suave Patria, una obra de teatro cantoriana, Ujú. donde los personajes de la obra de Velarde aparecen y el único texto es Suave Patria, Qué maravilla. pero con los personajes. Entonces aquí está el programa, por ejemplo. Sí. Y entonces está Ignacio Retes, el acólito. Ujú. El periodista, no me pone poeta. Arturo Vicky Becerra. Valdivieso, la solterona. Rogelio Rojas, el guardagujas. Rogelio, el rayo. Ujú. Julieta Fuensanta. Rosa María Bianchi, la ojerosa y pintada. En carretela, ¿no? Sí. Garrido, el guardagujas. José Luis Martínez, el payo. Ujú. Qué maravilla, ¿no, hombre? Y entonces se hace una temporada en la Casa del Lago. Con 100 representaciones y devela la placa Octavio Paz Ujú. y Héctor Mendoza Claro. como fundadores del movimiento. Ay, carajo. Como los fundadores del movimiento de... Si ves por ahí una cajita, en esa cajita están... Del movimiento de poesía en voz alta, Ujú. después de las 100 representaciones. Pero... En el 83, esto es a finales del 82, en el 83 vamos al Sor Juana Inés y hacemos una temporada en el Sor Juana Ujú. y algunas funciones en el Poli y en el 84 en la Olimpiada de Los Ángeles, en la Olimpiada Cultural, ya ves que Adlátera se hace una Olimpiada Cultural, la de los deportistas, Ujú. y estamos en el McGogan Hall en UCLA con un éxito, o sea, iba el Piccolo de Milán con Giorgio Strehler, iba Tadeusz Kantor con La Clase Muerta, iba Macunaíma de Brasil, el YouTube de Holanda, y el crítico más importante de teatro en Estados Unidos fue al ensayo general de Novedad de la Patria, la vio y dijo, no se pueden perder esta obra. A partir de ahí, el teatro estaba lleno, patadas para entrar, y nos pedían autógrafos en la calle. Tú eres del grupo mexicano, no, hombre, que los vinimos a ver, que Impresionante. Eso nos dio la estatura del poeta, porque, Ujú. o sea, toda la comunidad mexicana en Estados Unidos que de pronto escucha un poema así, y la apuesta era maravillosa, ¿no? Fue mítica. Eso es desde el 82. Pero ya antes, desde la escuela, con mi maestra romana en la secundaria y en la preparatoria, ya era aficionado a la poesía de López Velarde. Ahora, fíjate, la sensualidad y el misticismo a veces parecería que se enriquece, ¿no? Esa culpa, esa cuestión de provincia, como dicen algunos de sus estudiosos, esa poesía, ese recatamiento, digamos como la observación de un dios, de un vigilante,
y la pasión, la efervescencia de López Velarde. ¿Cómo significa en su poesía esta dialéctica entre, que incluso diríamos bodeleriana, ¿no? Entre casi la culpa y el pecado más relapso, ¿no? La culpa y el pecado, pues son las contradicciones del poeta, ¿no? Dice Baudelaire en Las Flores del Mal, en los cuadros parisinos, en el poema El Sol: yo salgo a ejercitarme en mi bizarra esgrima, olfateo en los rincones el azar y la rima. De ahí el poeta dice: entonces era yo seminarista, sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Por supuesto que leyó a Baudelaire, si no, no estaría haciendo esta cita directa a él, que está hablando de Las Flores del Mal. Por supuesto. Que está hablando justamente de esto que al poeta le obsesiona, ¿no? Sí. Que son el erotismo y el misticismo. Y entonces decía, creo que José Luis Martínez, que los poetas místicos usan un lenguaje erótico para hablar de la pasión mística, y Velarde usa un lenguaje místico para hablar de la pasión erótica. Ahí en esa contradicción es donde se encuentra la esencia, creo, de lo velardiano, ¿no? Porque hay una contención, porque hay una suerte como entre más contenido, más se va a alimentar el deseo, como diría Cernuda. Seguramente, pero no se casó. O sea, las 4 mujeres con las que tuvo romances murieron sin casarse. Lo amaron, pero no se casaron con él. Y con las mujeres con las que iba en serio siempre eran mayores que él. Es curioso, ¿no? ¿Qué diría Freud? Y también en El Son del Corazón menciona mucho a la Virgen, la castidad, ¿no? O sea, también hay varios poemas donde dice, vamos como que se va a perder ella, amiga que te veas, tal vez no te vea. Amiga que te vas, quizá no te vea más. Y justamente, ¿no? Déjame leerte lo que hace cuando le entregan el libro de zozobra. Esto es mi cuadro de mi libreta de notas. A partir del guión de la obra de teatro. De Retrato Hablado de Juan Villoro, porque originalmente iba a ser un recital de la prosa y la poesía de Velarde unidos por un hilo conductor inconsútil, decíamos, ¿no? Exacto, sin costura. Exacto, y a la mera hora las musas empezaron a patear al poeta y entonces escribió esa maravilla que es Retrato Hablado, ¿no? Sí. En cierto sentido, ¿tú crees que este galardón del premio López Velarde es que justamente si todos estos antecedentes los hubieran conocido antes en el premio López Velarde, creo que hubieras sido de los primeros en haber sido galardonado, ¿no? Pero es en el centenario luctuoso de López Velarde que se pone con la Compañía Nacional de Teatro. Y al Colegio Nacional. Y al Colegio Nacional, ¿no? Coproducciones, con la obra de nuestro querido Juan Villoro, y bueno, tu dirección y tu protagonista, ¿no? Interpretando a Miguel Casasola, que es el que le va a hacer el retrato. Exactamente. Que le van a, digamos así, le van a brindar 2 hermanas, o son amigas, ¿no? Que admiran demasiado alumnas, sí, a López Velarde, y que le van a pagar un retrato al que ya no llega, ¿no? El día de su cumpleaños, y entonces les dice que está enfermo, pero que se ven el lunes. Sí. Y es el día que muere, ¿no? Exactamente, después de un chubasco atronador que lo fulmina. Nunca conoció el mar. No usaba abrigo, usaba un abrigo de coñac. Qué maravilla. Pero en el poema dice: Fuensanta, ¿tú conoces el mar? Dicen que es más hondo y más profundo que el pesar. Aunque se decía que la zona roja de Aguascalientes la llamaban el mar. Ah, qué interesante. Y entonces dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Que es un poco, sí, siempre claro, estas dualidades, claro, ¿no? Fíjate lo que dice Paz acerca de
las creencias de Velarde, por lo que me preguntabas, ¿no? Sus creencias eran la astrología, el ocultismo, la superstición, el panteísmo, el budismo, la cábala, la resurrección. Y se pregunta, ¿son las creencias de un católico? Y yo añadiría la numerología. Escribió un poema que se llama 33, como premonición a su propia muerte. Murió a los 33 años. Y La suave patria, su último poema, tiene 33 estrofas. Exactamente. Oye, y justamente, bueno, ahorita yo me estaba acordando también de estos versos. Me asfixia en una dualidad funesta, Ligia, la mártir de pestañas enhiesta, y de Zoraida, la de grupa bisiesta. ¡Qué maravilla! Qué ¿no? maravilla, Es una, justamente también las paridades y las referencias a los números cardinales. Exactamente. Y yo te quería preguntar. Te iba a decir por lo que me por favor, preguntabas, por ¿no? favor. Después del entierro de Amado Nervo, Velarde va a la imprenta Murguía, donde se preparaba la edición de zozobra pronta a salir al público. Sí. Le entregaron un paquete con 10 ejemplares. Caminaba sin rumbo pensando a quién le dedicaría el primer ejemplar. A Margarita Quijano, la mujer con nombre de Flor, Claro. a González Martínez, al señor Berlanga, y se encamina a San Juan de Letrán, esquina con Donceles, y como el pana en su despedida, los primeros ejemplares son para las cortesanas del desencanto profesional. No me digas. Marlene, Rubí, Sisi, Lola. Es a las prostitutas a las que les da su libro. Qué hermosa imagen. Decadente también, Decadente, ¿no? Cruenta, y cutre, de teja a teja, ¿no? ojerosa y pintada en carretela, Pero pues son también- las prostitutas que iban en la carreta, que cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela, porque era cada hora que salían de un cuarto, iban en la carreta, en Madero, y en Donceles, las prostitutas, por eso dice cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela. Y el santo olor de la panadería, ¿no? Que allá abajo en tu sala hay una pieza de Juan Manuel de la Rosa extraordinario, pero es exactamente, ¿no? De venir de la correría nocturna, del noctivagar, a las 6 de la mañana. o a las 5. El poema dice, la pieza se llama 6:30 Calle del Deseo. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y en las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. En las madrugadas del terruño, ¿no? Totalmente. Y venía, bueno, de non santos lugares, exactamente. ¿No? Y Juan dice que es la pala del panadero original de Velarde. Exactamente, Pero es bueno. bellísimo. No, porque además los dos eran zacatecanos, y precisamente por eso lo está aludiendo, ¿no? Ahora, en la numerología, ¿qué pasa con esta obsesión o, digamos, especialización por la métrica medida? ¿Por qué es tan riguroso cuando ya había medidas algunas más abiertas, como el elegía, ya podría haber jugado con el verso blanco? Pues estamos hablando ya a los 20, o sea, ya realmente, si pensamos en González Martínez, o podemos pensar en muchos otros. Yo creo, no sé si tú lo pienses, cuando le dieron el premio López Velarde a Juan Villoro, hubo una reacción en las redes en contra, atacándolo de por qué le dan un premio de poesía a alguien que no es poeta. Absurdo totalmente. Y yo digo, sí es poeta. Claro. No escribe recitaciones. A propósito usaba el término recitaciones. ¿No? La condición poética no necesariamente tiene que ser nada más la de la rima. Claro. Todos sus textos del Minutero y del Don de Febrero son de una gran poesía. Allá hay verso blanco. El soltero es un tigre que traza ochos en el piso de la soledad. Es una imagen poética preciosa y es prosa. Sí. Entonces, muchos de sus textos en prosa, te leo uno que es, por ejemplo, el que te comentaba yo de mi dicha, de cuando me senté a decirle al árbol que me habían dado el premio porque nadie me hacía caso. Sí, que a veces va a estar en tu discurso. En mi discurso, y entonces decía, recordé el texto de mi dicha, que es la explicación pretérita de por qué hay espíritus que no usamos las redes sociales. Claro. Es decir, no queremos contarle a todos y a nadie lo que nos pasa. ¿Qué es lo que pasa ahora? Me voy a comer una torta. ¡Qué rico! ¿Le vas a poner jamón? ¿A quién le importa si le vas a poner jamón o no le vas a poner jamón? ¿No? Claro. A mi dicha le está prohibido ofrecerse como espectáculo baladí,
y como materia de intercambio. Qué hermoso. Mi dicha es hermética. Yo llevo mi dicha para mí solo, como una herida cubierta con una capa. Quien me hirió tiene derecho a abrir la capa y a considerar la herida. Nadie más. La cerradura del aposento en que soy dichoso no sufre atisbos. Cuando mi dicha se sentó en el tronco de un árbol, por eso lo recordé, los ramajes siempre comunicativos no quisieron divulgar la buena nueva que ascendía hasta ellos en la evidencia del mediodía. Cuando mi dicha se asomó por un balcón a medianoche, el viento quedó inmóvil y se opuso a profanar la onda que resbalaba por el balcón en un propósito lustral. Yo guardo mi dicha con la decisión y con el sobresalto con que un niño mísero aprieta en su puño una moneda sin mancilla. Qué maravilla. ¡Qué belleza! Y esto es poesía. Absoluto. Entonces necesitaba usar otro tipo de... No lo creo. Esta necesidad de expresarse en prosa poética, ¿no? No, fue muy reduccionista, porque además El Testigo, que es una novela de Juan, justamente a partir de la figura de Juan Valdivieso, pero que es un personaje que trabaja y asesora en casa del poeta y está ahí presente. Yo siento que tenía que ver con eso, ¿no? De cómo hay una vigencia López Velardiana hoy por hoy, tanto en la literatura, en la narrativa, como en la poesía, ¿no? Sí. ¿No? Absoluto. Oye, y estaba pensando en esta cuestión de, ¿tú cómo te imaginas la personalidad de López Velarde? O sea, tenemos su obra, tenemos también su prosa, las crónicas, ¿no? Justo cuando ve cómo destruyen la catedral de Reims en el 16. Qué precioso texto. Ese texto es extraordinario, justamente en Revista de Revistas apareció, pero la personalidad, ¿tú te lo imaginas afectado? Afectado en el sentido del término, no solo por el bombardeo, sino como una personalidad atildada, pues una poesía, incluso diríamos un vocabulario que no es tanto del modernismo, sino podríamos decir que es casi de suya, no es un Nájera o no es un Rubén Darío, no es un Amado Nervo, ya parecería que su poesía ya come aparte, ¿no? De la lírica modernista. Sí tiene una influencia de Lugones, ¿no? Esa manera de escribir, yo creo que la alimenta un poco la lectura del Libro Fiel y Lunario Sentimental. El Lunario Sentimental, sí, sobre todo, ¿no? Exacto. Y claro, se deja influenciar, pero discutí el otro día con Tavira sobre el principio de la suave patria. Ah, qué maravilla. Además te conoces al dedillo. Y entonces, dice, dos de las grandes influencias poéticas de Velarde son Reisig y Leopoldo Lugones. Y de Leopoldo Lugones, su influencia es Virgilio. Nada más. Por ende, Velarde lo lee porque ya lo conocía desde su estancia en el seminario. Velarde traduce a Virgilio. ¿Cuál es el poema fundacional de los romanos? La Eneida. La Eneida. ¿Y cómo se empieza la Eneida? Virgilio escribe en el gran poema fundacional, la Eneida de los romanos, y lo empieza diciendo: yo soy aquel que moduló otro tiempo canciones pastoriles al son de mi delgada flauta. Si eso no es yo que solo canté de la exquisita partitura del último decoro, alzo la voz a la mitad del foro, si no es una influencia directa de Virgilio para un poema fundacional como es La suave patria, yo no sé cuál, ¿no? Exacto, entonces, ¿cómo le encontramos influencias, ¿no? Él tradujo a Virgilio y seguramente tradujo la primera página. Lo que yo quería era encontrar la página traducida por Velarde, pero ni Fernando Fernández ni Tavira lo han logrado. Pero a mí me parece que aquí hay una influencia directa. Es decir, está usando un referente muy culto. Claro, para ellos que estudiaban en el seminario latín y griego, y en otro momento, ahora para nosotros nos parece de un culteranismo extraordinario, pero sí es una cita a eso, se deja influir, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que estaba abierto, pero con una peculiaridad, ¿no? Su relación con las mujeres, se tarda 3 años en dirigirle la palabra a Margarita Quijano. Margarita Quijano fue la novia de
Malgré tout. De artista visual, sí, ahorita me... El escultor. Sí, sí, sí. Este, aquí lo tengo el dato. Te iba a decir Ruelas, pero no. No, se No, parece. no. Margarita Quijano, muy muchacha, fue novia de Jesús Contreras, el escultor de las estatuas que están en la Alameda Malgré tout y Desespoir. Ujú. ¿Está bien pronunciado? Malgré tout el desespoir. Ya estoy como Kirk Douglas. No, estás perfecto. Se decía que Contreras se fue a París y que Margarita juró no amar nunca más a otro hombre. La lágrima es el poema de rompimiento con Margarita Quijano, Okay. donde Margarita le dice que no. Claro. Pero- Que también era ella mayor un poco. 10 años. Nada más. Pero él vive en Avenida Jalisco. En la esquina, en contraesquina vive Margarita Quijano. Ujú. Y en contraesquina de Margarita Quijano fue en Santa. Las dos se fueron a vivir a media cuadra del poeta. Sí. Primero muere Fuensanta y ahí es donde conoce a su última inquietud, ¿no? Que es la hermana del médico que atiende a Margarita Quijano. Claro. En fin, entonces sí, me parece que es un hombre con contradicciones, Ujú. con un gran erotismo, de una gran sensibilidad. Dicen que escribía caminando, es decir, iba pensando Escanciando los versos al y que ritmo cuando los llegaba pasos. en lo que encontrara en la servilleta escribía el verso, pero hasta que llegaba a su casa los escribía y se tardaba tanto desde el Zócalo o los L's, donde estaban los teatros de revista, el Arbeu, el Lírico, el Esperanza Iris, a los que iba todas las noches a ver a las tiples, pues. Sí. Incluso vio al abuelo, al Cuatezón Beristain. Tu abuelo. Sí, hace una crítica de él en una obra donde Beristain se disfraza de vaso de tequila y se pelea con una copa de coñac. Exacto. Que hay un sketch ahí. Y entonces habla de que eran cómicos más chafas que Beristain, o sea. Ay, qué cosa. Oye, y hay una descripción que decías, ¿no? O sea, nos poníamos un abrigo de coñac. Claro, porque para el frío se tomaba un abrigo de coñac. Sí. Porque recuerdo también que en la mesa editorial, cuando hace esa crónica, sus amigos lo festejan y le dice, ahora sí nos vamos a hundir en un Jordán de Génesis. Entonces es también lo mismo, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera él previó que iba a morir de manera tan temprana? ¿O hay un atisbo de suicidio? Sí, sus hermanos dicen que hay algo de suicidio en su muerte. ¿Tú cómo lo interpretas? No lo creo. ¿Era depresivo o crees que estaba muy bien en su obra, ¿no? Ya estaban publicados 3 de sus libros. 3 libros, Zozobra. El son del corazón. Y el primero, La sangre devota. La sangre devota. Y claro. las primeras poesías, ¿no? Que también se hacen en una plaqueta, las poesías, Sí. los llaman primeras poesías, ¿no? Sí. Que ahora las ponen generalmente en el primer libro con La sangre devota. Claro, son libros pequeños, pero ya son 3 libros. Ya conoció a Madero, se decepciona de Madero, por supuesto se decepciona de los revolucionarios, no quiere saber nada de ellos. Pero hay que entender por qué, porque si no parecería que hubiera sido un... ¿Quieres que traiga un ventilador? No, estoy perfecto, no te preocupes. Sin, que hubiera Pero sido tú lo ligas a un reaccionario, no. Pero no porfirista. O sea, no le gusta el porfirismo, pero tampoco le gusta lo que está viendo del movimiento armado. Un generalote de Villa, en Zacatecas, se roba a una muchacha y la lleva con el cura y le dice, cásanos. Y el cura le pregunta a la muchacha, ¿te quieres casar? No. Si ella no quiere, no te voy a casar. Pero yo estoy diciendo que nos case, pues no te caso porque no es así. Esto parece rapto y no casamiento, ¿no? Y entonces se va vete, le dice a la muchacha, se va la muchacha. Y 2 días después el generalote se encuentra, era un general de Pánfilo Natera, me parece.
se encuentra al cura y le vacía la pistola y lo mata. El cura era el tío de López Velarde, el que lo educa en la religión, Claro, el que a lo falta del bautiza. padre, ¿no? Bueno. Exactamente. Entonces su rechazo a los revolucionarios y al mundo salvaje de estos, igual que los zapatistas. No, igual que le pasó a Novo, ¿no? En su momento, con su tío Francisco, y que lo matan, y nada más Entonces, por una casi apuesta, por ¿no? una apuesta. Entonces hay un rechazo al salvajismo de estos revolucionarios. Andaban en la bola, pero no tenían los ideales de mi general Ángeles, ¿no? Por supuesto. Y que además es una revolución en pleito entre ellos mismos. El único que los unifica, hay 3 unificadores de la revolución. Madero con la revolución democrática contra Porfirio Díaz. Muere Madero y entonces todos los revolucionarios contra el Chacal Huerta. Pero se va Huerta y entonces todos los revolucionarios pelean entre sí. Uh-huh. Carranza, Obregón, Villa, el constitucionalismo. Zapata, el constitucionalismo contra la convención. Exacto. El propio Zapata comete un acto. ¿Cuál sería? Mata a Gildardo Magaña. No, sí, al profesor, no, al que escribe el plan de Ayala, a instancias de Gildardo Magaña que le hace la guerra, ¿no? Ok. ¿Cómo se llama el profesor? Ahora se me va. Pero eso para ti es un punto de quiebre para atrás, para por lo menos la parte del sur de la revolución. Sí. Se deja llevar por un chisme, él no permite la traición y casi ese sí diría que es un suicidio cuando él permite que lo lleven a Chinameca con Guajardo a otra traición, ¿no? Sí. Es un poco como pagar la culpa que tuvo por haber matado al profesor Otilio Montaño, que es el que escribe el plan de Ayala. Zapata no era un intelectual, pero el maestro Otilio Montaño escribe y Gildardo Magaña lo acusa de que se va a ir al carrancismo. ¿Y quién se pasa al carrancismo? Uh-huh. Gildardo Magaña. Claro. Ya muerto Zapata, ¿no? Uh-huh. Igualito que ahora pasan de partido. La chapulineada. Sí. Oye, ¿y qué hubiera pasado? Digo, eso no hubiera muy absurdo. ¿Qué hubiera pasado si Ramón no muere a los 33, avanza, sigue su obra? O sea, realmente, ¿con qué expresión lo estaríamos comparando? ¿Con un premio Nobel? O sea, ya había premio Nobel en esa época, o ya podría haber una trascendencia. Ya había, incluso los modernistas, hablan en una de las crónicas de Herrera y Reisig, conocen de alguna manera a los latinoamericanos. Bueno, todos los modernistas están por acá. Ve que traduce a López Velarde. Sí, en esa antología Compás, ¿no? La famosa esa que también traducen a Reyes. Exactamente. Entonces, yo creo que en ese momento en que la revolución se empieza a expresar a gritos, en grandote con los murales, en que hay que hacer la identidad de una nueva patria que nace con la revolución, donde los desposeídos están en el poder, Pero la historia de la revolución es la historia de la traición. Uh-huh. Y el resultado es el PRI. Entonces, sí crearon un país, pero no creo que se hubiera quedado. Yo creo que se hubiera ido a Europa. Yo creo que hubiera abierto otros, y que finalmente pues hubiera sido reconocido como si su obra continuaba con lo gran poeta que fue siempre, porque pues ahí está lo que nos interesa de él, por supuesto, su obra y no su vida, digo, por supuesto que... Pero hubiera llegado a ser, ¿no? Como, ahora sí como Lugones, como el gran poeta nacional, como el gran poeta, pues eso, a un nivel de un Lugones, a un nivel de un Víctor Hugo, a un nivel de un Darío Nicaragua, o de en su momento, no sé, pues estos poetas que de alguna manera se institucionalizan. Hay una dedicatoria que me hace... el poeta Shelley en su momento en un libro me dice, si la inteligencia no se ciega y la espada no se quiebra, estaremos ahí, en esa que dará sentido a nuestro arte. Me parece que si la inteligencia no se cegara y la espada no se quebrara, sí lo hubiera logrado, ¿no? Pero pues eso no lo sabemos. No, por supuesto. Pero nos sigue diciendo cosas
melodía, o sea, justamente la poesía en muchos sentidos se respalda en su masa sonora, o sea, justamente por eso digo, tú los conoces de memoria y es real. Esa posibilidad ayuda a la mnemotecnia para que tú lo recuerdes y sepas las sonoridades. Esa sonoridad estaría ahí, ¿no? Esa Seguiría. sonoridad, dijiste mnemotecnia y dijiste bien. Mnemosine es la madre de las musas, Ujú, la memoria, pero claro, la memoria mnemotécnica. sí, Y las musas nacen para cantar las glorias de Zeus después de que vence a los titanes. claro. Entonces son la forma de la memoria. La poesía es la forma de la memoria, ¿no? Ujú, Y por eso se casa Zeus con la memoria, claro, para que se pueda cantar, ¿no? Y sí, por eso la poesía tiene música, ¿no? claro. Oye, pues nuevamente, muchas gracias. No sé, creo que ya, es que yo traía unas preguntas, pero ya lo tocaste todo. Digo, ¿qué piensas nada más si soltera agonizas con este poema tan extraño de un chorro de tinta que está corriendo? Si es un poema totalmente irreal, o sea, me parece que en ese momento se estaba ya gestando el surrealismo, pero es casi un poema surrealista, Sí, ¿no? Dice, sí, no, sí, sí, es no el... cierres tu vidriera, ese chorro de tinta, ese ventarrón. ¿En qué se está convirtiendo el poeta, no? Parecería casi un Orlá de Maupassant Ajá. o una figura muy fuera de lo común. Tú como, ya para terminar y agradecerte todo tu tiempo. Ser poeta es darse cuenta de que hay algo que falta y de que hay algo que buscar. Y de que eso que falta y se busca solo puede ser percibido y buscado desde la poesía, con la poesía y en la poesía. La provincia contra la capital, contra la virtud. Estoy buscando el asunto de la soltera. Si soltera agonizas, que puede ser dolorosísimo, pero hasta parece enternecedor, ¿no? La manera en que se Ujú. despide de ella. Dice fíjate, yo anhelo expulsar de mí cualquier palabra, cualquier sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos. Yo aspiro a no decir una palabra en el teatro que no provenga de la combustión de mis Mis huesos. huesos. Qué joya. Se me tuvo adicto al retroceso, dice. Yo en realidad era adicto a María Jaime, que poseía una cabellera tenebrosa. Eso es de venado, cuando está en venado como abogado. Ajá, ajá. Como para ahorcarse en ella. A Teresa Toranzo. ¿Cuál es el segundo apellido de Villoro? Toranzo. Sí, ¿no? Ah, no, pero ese es de su papá. De su papá. De don Luis Villoro Toranzo, sí. Cuyos ojos como esmeraldas expansionistas cintilaban para mi ruina entre los renglones de los autos de formal prisión. Mm, A Josefa Gordoa, que se me aparecía en las demandas ejecutivas y mercantiles, y a Lupe Nájera, carilla anémica, voz de pésame, canto gemebundo, y uno de los más graves riesgos de mi celibato. ¡Qué maravilla! Oye, esto no, ya no entra en lo que va a publicar el Cultural, pero va a haber una ceremonia de acercar un arreglo floral, un tributo al poeta, ¿no? ¿Ya has ido a verlo, a la rotonda Sí, claro. de las personas ilustres? Fui, cuando esto es una tradición que yo fui con mis actores a la Camada del Poeta justo el día que murió un siglo después en la Casa del Poeta por, con la generosidad de su directora María Carmen Pérez Curi. Curi, Ujú. que nos dejó entrar y nos acompañó para leerle ese texto que tengo, ahorita te lo doy.
Entonces le leí ese texto ahí al poeta pidiéndole permiso de recrear su retrato en su cuarto. Que van a regresar a la rotonda, ¿no? Sí. Y cuando hicimos Morelos, Luis y yo fuimos, como él y yo escribimos la versión de Leñero, fuimos a la estatua de Morelos en el estado de Morelos, que ya la quitaron, a personarnos con el generalísimo, con el siervo de la nación. Claro, claro. Cuando Mitl y yo hicimos Los Vuelcos del Corazón, fuimos a la tumba de José Revueltas. Fue curioso porque yo le decía un texto que había leído que sería el epígrafe de la película, que dice: gris es toda teoría y solo es verde el árbol de oro de la vida. Y Mitl me dijo: no estoy seguro, está escrito de una forma rara, Goethe. Pero fuimos a la tumba del poeta a personarnos para decirle que íbamos a hacer el último cuento que escribió, que fue Resurrección sin vida, Los Vuelcos del Corazón. Vuelcos del Corazón. Y 3 pasos antes está la tumba del poeta López Velarde, en el Panteón Francés. Pero ya no está el poeta ahí, al poeta se lo llevaron a la rotonda de las personas ilustres. Uh-huh. Ahí están sus restos. Uh-huh. Y ahí se hace cada año, por parte de los que reciben el premio, el día de su nacimiento, que es el 15 de junio, y él muere 4 días después, el 19, ¿no? Claro. Que es cuando se entrega el premio. Y el día de su nacimiento yo le escribí este texto y le fuimos a pedir permiso al poeta a su cama, con esa foto que te enseñé, ¿no? Sí, sí, sí. Poeta, la mancha del olvido no ha cubierto la cima de nuestra conciencia. Tener frío, dijiste, es dejar de interpretar, y nos conminaste a contemplar la muerte sin la avaricia del temor. Por supuesto estoy citándolo a él, y en este lenguaje alambicado que tenía, sí, sí. Contemplar la muerte sin la avaricia del temor. El último adiós no supone la ruptura definitiva del hilo de oro que mantiene unidos los corazones. Porque ese hilo de oro, poeta, es tu obra. Esperando que ondee de nuevo el pañuelo que nos dijo adiós hace un siglo, atentos al prodigio, este llegó gracias al influjo de un espiritismo inverso que ha hecho a través del teatro otro grande, el hierofante Juan Villoro. Te pedimos, pues, poeta, anuencia para recrear tu retrato. Un retrato hablado, hecho con el corazón del corazón. A 15 de junio, un siglo después. Y entonces, el actor que interpretaba a Velarde y yo, llevamos 2 gladiolas a la cama del poeta, a la manera de Novo y Villaurrutia cuando lo fueron a ver antes de que muriera, claro, con 2 gladiolas, el día de su cumpleaños, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, Tavira y yo vamos a llevar 2 gladiolas a la tumba del poeta, haciéndole un homenaje, y al que lo entienda, el que sepa de qué se trata, pues sabrá que hay un guiño ahí, Eso sí consigo las gladiolas, porque no son fáciles de conseguir. Porque hay que ordenarlas. Sí, entonces hay que traerlas. De Canadá, chinga. Ay, genial. Pues acá corto. Muchas gracias.